Gente, muchísima atención porque con pruebas, con argumentos, como siempre, nuevamente queda en ridículo como una payasa y como una mentirosa la senadora de los sótanos del infierno del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Pero no solo ella, también Vicky Dávila, políticos de extrema derecha y esos disque periodistas de siempre. ¿Por qué? Porque escuchen bien esto. Intentaron vincular de alguna manera, hacer una conexión entre el presidente Gustavo Petro, un poderoso narcotraficante del Ecuador, y también el atentado contra Miguel Uribe Turbay, ese atentado del que uno ya no sabe pues ni qué pensar. Pero bueno, continuemos, vamos a entrar en contexto, pero antes yo veré si están en YouTube, si están en Facebook, síganos en nuestras redes sociales, aparecemos como @Colombia en todo, en YouTube suscríbanse, comenten, gracias por el like y por difundir este video, de verdad, muchísimas gracias. Igualmente, acá están mis redes sociales personales por si quieren hacer llegar denuncias o cualquier tipo de información. Vamos al grano. Hace algunas semanas, en medio de la posesión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pues empezó a surgir una narrativa de parte de la extrema derecha, en la que decían que Petro estuvo reunido con un poderoso narcotraficante conocido como alias Fito en el Ecuador y en una ciudad que se llama Manta, que hay que decirlo es donde opera Fito y que evidentemente es como la base de operaciones, valga la redundancia, de este poderoso narcotraficante o señalado narcotraficante. Y empezaron a decir, a crear ese manto precisamente de duda. Ya lo vendieron y todo el mundo empezó a copiar y empezaron a venderlo personajes como María Fernanda Cabal y es que periodistas de medios tradicionales, de medios de la oligarquía, de que Petro se reunió con este señor Fito y que además ahí se pudo haber gestionado o se cuadró también el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Es que es increíble hasta dónde llegan. Por suerte, ya se encontró, la revista Raya hizo una investigación muy importante y se encontró de dónde nació esta hipótesis, esta teoría, mejor dicho, que fue vendida como un hecho, como una realidad, pero que no tiene pruebas, que no es verdad, es una falsedad. Nuevamente, estamos de verdad mamados de tantas mentiras de los medios de comunicación tradicionales y por supuesto de estos congresistas que están jugándosela toda por las elecciones de 2026 con mentiras. Escuchemos lo que decía Cabal hace algunos días. Colombia no se puede dejar distraer. Estos disparates e idioteces permanentes solo sirven para ocultar los escándalos de corrupción, la inoperancia del peor gobierno de la historia. 15 días de cortinas de humo para tapar la visita de Petro en Manta, Ecuador y el caso de alias Fito. Trajeron grabaciones de Leiva para inventarse un golpe de Estado. Intentaron dañar las relaciones con Estados Unidos, inventaron un supuesto atentado contra el avión presidencial y ahora dicen que no creen que el proceso electoral de 2026 sea transparente. Y también el pastor Saade o el pastor alemán, como le digo yo, dice que Petro se debe quedar 20 años. Petro se va o Colombia lo saca. Petro no es el pueblo colombiano. Petro no va a poner más en riesgo la democracia colombiana que tanto nos ha costado. Bueno, claro, Cabal continúa y en los últimos días también ha intensificado esa narrativa. Ella no quiere dejar morir esta falsa noticia de que Petro se reunió, o más bien, ¿qué estaba haciendo Petro en Manta después de la posesión de Daniel Noboa? Ya vamos a conocer más información sobre el tema porque incluso altos funcionarios del Ecuador se han pronunciado sobre el tema. Por acá también escribió el 7 de julio de este año, escribió lo siguiente. Petro debe explicar en detalle su viaje a Manta, Ecuador, qué hizo durante tantas horas en lo que expresa Fernando Valdá, en la cuna de los sicarios en Ecuador, donde se refugian y operan las bandas de narcoterroristas. Por acá también escribió el pasado 30 de junio. Petro, levante la reserva de su agenda privada y respóndale al país. ¿Por qué viajó a Manta, Ecuador el 24 de mayo de 2025? Bueno, ella no sabe, o al parecer no se dio cuenta que Petro estuvo en la posesión de Daniel Noboa en el vecino país. ¿De quién es en esa fecha? ¿De quién es la casa en la que se quedó ese día? ¿Con quién se reunió en esas horas? ¿Hay relación de su viaje con alias Fito, narco perdido en extradición por Estados Unidos? Pues bueno, vamos a conocer ahora sí la investigación de la revista Raya, que vean, está buenísima. Yo tengo seleccionados algunos fragmentos para ustedes
me parecieron muy interesantes y que dejan ver cómo pues, toda esta mentira, cómo se desbarata y cómo han querido venderle al país, pues que el presidente estuvo reunido con este narcotraficante y que además ahí, en esa reunión, se gestó el atentado contra Miguel Uribe, que hoy en día parece más una mentira que cualquier otra cosa. Pero bueno, opiniones personales. La manta de desinformación con la que le indilgaron un atentado al presidente Petro. Hágame el favor. Dice por acá. Medios, periodistas, opinadores e influenciadores difundieron una noticia sin pruebas que nació en Ecuador. La versión buscaba vincular al presidente Gustavo Petro con la autoría intelectual del atentado contra Miguel Uribe Turbay, tras una supuesta reunión con alias Fito. Esta estrategia de desinformación buscaba opacar la discusión sobre el verdadero escándalo, los audios que revelaban un plan para sacar al presidente del poder en Colombia. Los famosos audios de Álvaro Leiva. Dice acá por la redacción de la revista Raya. Raya rastreó el origen de las publicaciones sobre una supuesta reunión entre el presidente Petro y alias Fito, el narcotraficante más buscado de Ecuador, y encontró que la versión, mucha atención a esto, de dónde nace todo esto, dónde se origina, fue construida por un usuario ecuatoriano de la red social X que se autodomina La Data. Se trata de una cuenta creada en el 2024 con poco más de 7.400 seguidores, sin página web ni trayectoria verificada, cuya actividad se limita a las plataformas digitales. Detrás de La Data está Mauricio Solá Vera, quien en sus perfiles se presenta como politólogo, periodista y consultor político ecuatoriano. Afirma haber estudiado ciencias políticas en la Universidad Central del Ecuador y asegura que ha combinado su trabajo en comunicación y análisis político con actividades de consultoría y estrategia electoral. También se identifica como director de opinión y principal responsable de La Data. Esta es la cuenta, La Data, y ahí detrás pues hay un periodista que ha venido, según él, haciendo este trabajo de investigación y bla, bla, bla. Se origina de una cuenta en la red social X, El Rumor. Y bueno, acá está como la publicación y continuamos leyendo. El 25 de junio, el mismo día en que la Fuerza Pública de Ecuador capturó a Fito, La Data publicó que, es decir, la cuenta X, según información de contrainteligencia, el presidente Petro había tenido un encuentro con el narcotraficante en Manta. Sin embargo, mucha atención a esto, desde la misma publicación aclararon que la información estaba en proceso de verificación, una advertencia que se ignoró a medida que la versión comenzó a circular como si se tratara de un hecho comprobado. Entonces esta cuenta pues lanza esta publicación de que posiblemente el presidente Gustavo Petro se reunió con este narcotraficante en Manta, Ecuador, pero aún así, en esa misma publicación aseguran que está en proceso de verificación. ¿Qué hicieron los medios colombianos? ¿Qué hizo la oposición? ¿Qué hizo Cabal? ¿Qué hizo Vicky Ávila y toda esta gente? Pues dar por hecho que el presidente Petro se ha reunido con este criminal. O sea, lo dieron como una realidad, como que sucedió, cuando precisamente la misma publicación decía que estaba en proceso de verificación. Continuemos. La Data nunca presentó pruebas, las autoridades ecuatorianas tampoco han confirmado esta información y a pesar de ello el comentario empezó a presentarse como hecho verídico y se propagó rápidamente por medios tradicionales de Colombia, políticos en campaña y congresistas. Terminó consolidándose como una versión instalada en la opinión pública. La gravedad de la acusación es evidente y no basta con una fuente anónima para hacer tremenda acusación. Sugiere que el presidente de Colombia se habría reunido en secreto con uno de los jefes del narcotráfico más poderosos de la región y que incluso habría pactado el atentado contra el precandidato Miguel Uribe. Hasta el momento no existe ninguna evidencia que sustente esa versión. Este caso es clave para entender cómo se construyen campañas de desinformación. Es un hecho destacable. En un hecho destacable, diversos medios de comunicación, periodistas, opinadores y cuentas asociadas al uribismo contribuyeron a amplificar una noticia sin verificar, como es ya pues seguidilla en estos medios tradicionales y en el uribismo. Originada en una publicación menor de la red social X en Ecuador, la información que carecía de evidencia fue escalada hasta posicionarse como un tema central de la agenda pública. Este fenómeno permitió que una versión no comprobada terminara asociando al presidente Petro con la planeación de un crimen, a partir de la hipótesis de una supuesta reunión con alias Fito, mientras el país comenzaba a conocer los audios que revelaban un intento golpista liderado por el excanciller Álvaro Leiva. 2 días después de la captura del capo, porque capturaron a Fito, el 27 de junio, el ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, entregó declaraciones prudentes y evitó hacer afirmaciones concluyentes en medios locales.
escribió, o bueno, más bien señaló lo siguiente: se limitó a decir que el presidente Gustavo Petro estuvo 2 días en Manta, que se alojó en una casa de lujo, que no salió del lugar y que no se sabe con quién se reunió. Antes de que se conociera la carta atribuida a Fito, Reinberg ya había sido consultado sobre la visita de Petro en una entrevista con el canal estatal de Ecuador, donde afirmó que el mandatario colombiano permaneció todo el tiempo dentro de una casa durante su estadía. Consultado sobre los rumores, el ministro fue enfático en que no podía confirmarlo. Abro comillas de lo que dijo: se ha dicho que Fito ha ido y que ciertos actores políticos han ido, pero no puedo asegurar